La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. Hola a todos, en el marco de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estamos hoy para presentar el libro Racionalidad de Gobierno y Cambio Institucional en México, coordinado por el doctor Benito León Corona y Jesús Manuel Ramos García, de quien me permito leer una breve semblanza. El doctor Benito León Corona es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, obteniendo mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco e Iztapalapa y de la FES Acatlán de la UNAM, entre otras. El doctor Jesús Manuel Ramos García es doctor y maestro en estudios organizacionales, licenciado en ciencias empresariales y profesor investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Bien, pues el interés de presentar este libro, en el que también participo con un, con un capítulo, pues es acercar un poco el tema de la racionalidad en los gobiernos o la evolución que tiene la estructura decisional y la racionalidad detrás de las decisiones que toman los gobiernos, pero para ello me voy a permitir cederle la palabra al doctor Benito León Corona, uno de los coordinadores del libro, para que nos platique más a fondo, primero que otra cosa, pues de los motivos y de los orígenes que dieron pie a la elaboración de esta obra y que después vayamos platicando de otros asuntos. Así que, doctor Benito, le cedo la palabra. Bueno, yo quiero agradecer a mi amigo y colega, el doctor Everardo Chapa, la iniciativa de la presentación de este trabajo que llevamos a cabo de manera colectiva y tiene por título Racionalidad de Gobierno en México, Racionalidad de Gobierno y Cambio Institucional en México. Y como él lo está refiriendo, detrás de todo tipo de obra hay una motivación. En el caso nuestro, pues radica en principio, digamos, el primer elemento que podemos poner sobre la mesa relativo al interés de producir una obra como esta es el cambio de gobierno. Y detrás del mismo hay otra motivación que es muy importante y que independientemente de la orientación y digamos de la orientación, ya no voy a referir en términos ideológicos, la orientación valorativa por parte de los gobernantes, va a haber formas de comprender el mundo y esto se va a plasmar en un proyecto político que a su vez va a tomar forma, se va a materializar a través de las instituciones de gobierno que van a estar bajo la férula de quien ha llegado, ha accedido al poder gubernamental a través, por supuesto, en una sociedad democrática, a través del voto, lo cual también le da digamos, lo reconoce. Entonces, uno de los intereses que está adicional en estos dos aspectos, digamos, que complementa estos aspectos, es la propuesta emanada de este gobierno de modificar la estructura, como diría una de las definiciones más reconocidas del nuevo institucionalismo, es reconfigurar el andamiaje de las instituciones, es decir, estas estructuras a través de las cuales digamos, los gobiernos llevan a cabo sus actividades. Detrás de esto está también, por supuesto, una motivación intelectual que es propia del quehacer nuestro como profesionales de la academia. Y es la comprensión, digamos, planteado en términos weberianos, es la comprensión de lo que está sucediendo en cierto tipo de ámbito de actividad. En este caso, lo que a nosotros nos convoca es la comprensión de la actuación de gobierno en sus muy diversos ámbitos de actividad.
sabemos que el gobierno es profundamente complejo y que le da, que digamos, manifiesta o refleja lo que es un estado-nación de forma específica. Y la otra parte que resulta relevante es que la acción de gobierno tiene impactos muy significativos en las condiciones de su población, sea para fines, sea en términos positivos o sea en términos negativos, de tal forma que también algo que resulta relevante destacar aquí es que, digamos, la publicación no fue el tema original que nos estaba convocando la realización de un seminario en donde se generaron invitaciones para 15 personas, no era una convocatoria extensa, abierta, sino que se tomó en consideración los perfiles de las personas a las que convocamos y les invitamos a realizar un seminario en el mes de mayo del 2020. Ustedes saben lo que ocurrió, la pandemia nos paralizó, tuvimos un segundo intento de movilizar esto en septiembre de ese mismo año, pero la misma, digamos, la rigidez de la situación volvió a truncar nuestra idea y lo que decidimos entonces fue convocar a las personas que habían sido ya convocadas a, pues a escribir, digamos, lo que iban a presentar originalmente en este seminario, que lo prepararan como un documento para su publicación. Del conjunto de 15 personas originalmente invitadas, pues fuimos pero bueno, no necesariamente 8, porque en 2 de los trabajos hay 2 personas, es decir, somos 8, 9, 10 personas los que participamos en la elaboración de diversos capítulos contenidos en este libro. Así que digamos que hay una cuestión relevante que ha sido la disposición de las personas invitadas a contribuir, por supuesto, con su conocimiento sobre diversos temas para la elaboración de esta obra. Así que por ahí está la respuesta a este planteamiento inicial que el doctor Everardo Chapa nos está formulando. Gracias, doctor. De hecho, es lo que quería comentar, relacionando un poco el perfil de los autores con lo que usted mencionaba acerca de los ámbitos de actuación del gobierno, porque la contribución de cada uno de los capítulos hace referencia a alguno de estos ámbitos de actuación del gobierno, ¿no? Y conociendo que esta obra también trata de captar esta tan llamada transformación, ¿no? Ahora, pero que sucede realmente en cada cambio administrativo, pues resulta relevante conocer más o menos del contenido o hacia dónde va perfilado el contenido de este libro, ¿no? No sé si pudiéramos platicar un poco al respecto, porque ciertamente, pues son muchos esos ámbitos de actuación que pueden existir, ¿no? Podemos hablar de la cultura, podemos hablar de proyectos o megaproyectos infraestructurales, podemos hablar de Sí. transparencia, pero pues sabemos que la agenda puede ser tan amplia como la definamos nosotros, ¿no? Y entonces creo que este libro es apenas una contribución de las miradas o de las diversísimas miradas que podemos hacer sobre esos ámbitos de actuación del gobierno y de cómo van trascendiendo en la vida pública y cómo pues se nos presentan en el día a día a los ciudadanos, ¿no? Que pues a veces no están, estos temas no están tan a la mano si no es por este tipo de materiales. Sí, y bueno, sin lugar a dudas, lo que se ha tratado de transmitir a través del contenido de esta publicación es esta diversidad que existe. Si se revisa, no hay una definición digamos, por áreas específicas de gestión. Una de las que es muy socorrida de manera puntual es el ámbito de lo social. Todo lo que tiene que ver de manera genérica con esto que se conoce como políticas sociales. Lo que tiene que ver con cuestiones de salud, con cuestiones de educación, con cuestiones de atención a los grupos vulnerables en condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Si nosotros revisamos, digamos, las publicaciones que se han hecho en nuestro país a lo largo de los años, hay una gran
hay un gran volumen de obras dedicadas a este tipo de temáticas. Y bueno, es muy significativo porque, digamos, las dimensiones que alcanzan son verdaderamente relevantes, de tal manera que no se pueden excluir. Nosotros no pensamos originalmente en eso. Lo que pensamos es, digamos, en considerar en qué sentido se está moviendo este asunto de la transformación que se está proponiendo, si se está generando en algún sentido específico, si hay, por supuesto, aspectos considerados desde la valoración, desde el análisis, más que de la valoración de las personas participantes, de aspectos que resulten en principio negativos, si hay aspectos que resulten rescatables y son relevantes para el conjunto social, es decir, para el conjunto del Estado mexicano. No pensamos en asumir una posición a favor o en contra. Pensamos en que esto es analizable desde la perspectiva de las propias personas interesadas en los temas, de tal forma que lo que se plantea en un principio es temas relativos a la reflexión acerca, por ejemplo, de la racionalidad, a la racionalidad de gobierno, que una de las cosas que se señalan muchas veces en el debate es que no saben hacer tal o cual cosa, que unos sí saben, que otros no saben. No, si nosotros revisamos independientemente de la posición valorativa, insisto, que tengamos, vamos a encontrar que las personas que están en el poder de alguna manera reflexionan, y en ese plano el análisis de la política pública juega un papel muy importante. ¿A qué me refiero? De manera específica, sabemos que digamos, la creación de esta disciplina, digamos, del quehacer científico, pues se funda por Harold Laswell con el objeto de aportar conocimiento a los tomadores de decisiones, con el objetivo precisamente de racionalizar la acción de gobierno, es decir, que se trabaje de la mejor manera posible. De tal forma que vamos a encontrar una serie de elementos con muy diversas tonalidades en relación con esto. Por supuesto, hay en muchos espacios en donde esto no se logra, no es el asunto que aquí nos concierne en este momento, pero sí es importante destacar que eso es lo que pensamos. Había que reflexionar en torno a este asunto de la racionalidad de gobierno, sus posibles, digamos, condiciones positivas para la población y también los posibles riesgos que conlleva la actuación gubernamental y la afectación de sectores poblacionales específicos, el favorecimiento de unos y, digamos, la afectación negativa de otros. Entonces, todo esto se tomó en consideración. Y ahí, digamos, de forma, en este conjunto, yo podría plantear que hay 4 trabajos que son más genéricos, que se mueven más en la dimensión. El primero, y perdón que yo lo refiera porque es de mi autoría, lo que estoy haciendo es reflexionar en torno al tema de la racionalidad y la confrontación de proyectos políticos. Que eso nunca va a dejar de suceder. Esa es una realidad. La política supone con su confrontación. Esa es una de las formas de definirla. Por supuesto, también existe el acuerdo y la negociación, pero en principio, una de las tensiones permanentes que existe es que quien está ocupando el poder en cada momento de los ciclos que nosotros tenemos construidos sexenalmente, va a estar siendo retado por sus opositores. Y esto ocurre en cualquier democracia. Entonces, no nos debe extrañar. Lo que sí nos debe de causar algo de sorpresa es que no se trabaje analíticamente. Claro, es distinto el plano de la confrontación en medios a el que ocurre en el ámbito analítico propiamente dicho, ¿no? O sea, nosotros tenemos o debemos de jugar un papel distinto al que ocurre en los medios de comunicación. Ahí se opina y uno puede plantear y establecer cualquier tipo de valoración. Aquí no, lo que nosotros estamos tratando de hacer es transmitir ideas muy puntuales o planteamientos analíticos muy puntuales acerca de este tipo de cuestiones. De tal forma que, regresando a lo que planteaba hace un momento, relativo a que 4 de los trabajos se concentran más en esta dimensión propia de la política, en este plano que yo estoy refiriendo del proyecto de gobierno, que es muy, muy, muy importante. Pero hay otros 4 que toman aspectos específicos. Están tomando temas que, por supuesto, no quedamos satisfechos porque son poquitos, ¿no? Son muchísimos más los que existen, pero por ahí empezamos.
no es algo que vayamos a detener, y esto lo digo como algo que ya estamos cocinando, ya se está procesando en el ámbito de nuestras competencias en las instituciones en las que nos desempeñamos, para darle continuidad a esto y ampliar el espectro, por supuesto. Entonces, voy a referir un poco a lo que me estoy aludiendo. Primero, cuando digo que hay 4 trabajos que están hablando de manera un poquito más amplia, más general, pues que yo escribo, y discúlpenme nuevamente por iniciar, porque es el primero que está en esta publicación, y habla sobre la racionalidad, las prácticas de gobierno y la confrontación de proyectos políticos. No voy a referir más. Creo que el título puede ayudarnos a entender de qué va la cosa. Yo no estoy pensando que esto sea algo que un proyecto político se establezca de una vez para siempre. No, siempre va a estar siendo retado. Y siempre quien esté en el poder va a buscar la forma de legitimar, de justificar su permanencia en el poder. Es algo permanente. De tal forma que ahí lo dejo. Yo espero que el propio título del trabajo que presento en esta obra sea interesante, les genere algo de curiosidad, algo de inquietud, para que lo puedan revisar. Los otros 3 a los que aludo desde este plano es el segundo, que es obra de Jesús Manuel Ramos García, el otro coordinador, y Leonel Flores Vega. Ellos lo que hacen es poner atención de manera más amplia en lo que ellos están considerando que está proponiendo este gobierno, que es un modelo alternativo de desarrollo, ¿no? Lo que ellos están planteando es revisar cómo se contrasta comparativamente lo que se está proponiendo en este gobierno con respecto a los anteriores, de manera puntual. De tal forma que esto nos puede, digamos, ofrecer un panorama de hacia dónde está esta tendencia, digamos, este gobierno. Y por supuesto, una de las inquietudes que presentan los autores es la existencia de claroscuros. Yo decía, y lo sostengo, que no hay forma de gobierno perfecta. Todos fallan. Y eso tampoco hay que perderlo de vista. Y uno de las, digamos, de las virtudes que contiene este trabajo es la posibilidad de que nosotros observemos estos claroscuros. El tercero tiene que ver con el tema de la legitimidad. El tercero que habla de esto, que es un asunto más general, y es el que yo decía que eran 2 artículos en pareja. No, en realidad son 3. Ahí ajusto ese dato. El título de este trabajo, elaborado por Anayeli Pérez Damaso y Roberto Mejía Fonseca, es Racionalidad del Proyecto de Nación, las bases de la legitimidad de la 4T. Lo que revisan es en dónde se sostiene la presencia de este gobierno en el gobierno. Cómo es que accedieron a cómo accedieron al poder en nuestro país, y en dónde están los elementos que permiten asignarle sentido al reconocimiento que han logrado. Sabemos, y esto también es consecuencia de la propia actuación del gobierno y de los gobernantes, es que sostener esto está asociado con los resultados que nos ofrezcan. Ahí hay vaivenes muy importantes. Y esto, lo que, digamos, los demoscopistas, las personas que dedican a las encuestas, están ofreciéndonos cuando están de manera permanente analizando, revisando, más bien sometiendo a análisis en términos de ciudadanía, la aceptación que tiene un gobierno en cada momento. O sea, permanentemente están verificando cómo está la aceptación que tiene un gobierno. De tal forma que este es el otro aspecto general, digamos, en el plano político, que es muy caro a las personas que disputan el poder. Ser reconocidos como autoridades. La legitimidad resulta un bien crucial para quienes compiten por acceso al poder político. Y el caso de este artículo lo que hace es una revisión precisamente de cuáles fueron los factores que permitieron de este gobierno acceder al poder. Ese sería el tercero, que maneja este aspecto en términos generales. Y el último, que está situado en la última posición, digamos, en la estructura del libro, es obra de un profesor, un académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es el coordinador, de hecho, de la licenciatura en Sociología, el doctor Adrián Galindo Castro. Él lo que hace es
revisar el plan de la Cuarta Transformación. Si ustedes se dan cuenta, hay coincidencia temática, sobre todo en el segundo trabajo referido y esto, porque en lo que está poniendo atención es cómo se transita, el planteamiento es cómo se transita del proyecto político que se postula en la contienda político-electoral y aquel que tiene que tomar cuerpo, tiene que formalizarse a través del Plan Nacional de Desarrollo. De tal forma que el interés de Adrián Galindo Castro es poner atención digamos, de tránsito que se debe de dar a través de el planteamiento que se postula fundamentalmente en términos políticos para transformarlo digamos, en una estructura programática de acción a través de las instituciones de gobierno. Eso es algo relevante porque también nos permite entender cómo es que muchas veces no existe congruencia en lo que se postula en el proyecto propiamente dicho y lo que se va a aplicar. Hay una cantidad de factores que pueden jugar en favor, pueden jugar en contra de esto. Una de las cosas que se señala es digamos, la permanente transformación de las posiciones. Una cosa es ser político en campaña y otra cosa es ser un gobernante en funciones. De tal manera que a nosotros eso, en términos de nuestra condición de ciudadanos, no nos importa. Lo que nos importa son los resultados que nos ofrezcan. En el plano analítico, lo que nos interesa es ver en qué radican esos cambios, esas transformaciones. Y en principio, digamos, el trabajo de Adrián Galindo Castro nos ayuda a revisar el tránsito que se produce en este plano. Vayamos a los otros cuatro trabajos contenidos en esta obra, que ahí lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente son, digamos, aspectos sectoriales, si ustedes los quieren denominar de alguna manera, refieren a sectores específicos y como les dije hace un momento, no estamos hablando de áreas temáticas tan recurridas como es el de las políticas sociales, ¿no? De hecho, lo que nosotros tenemos es el ámbito de, por ejemplo, de inversión en asociaciones público-privadas, digamos que a cargo de nuestro anfitrión aquí en la presentación, otro que tiene que ver con política educativa, pero específicamente en relación a política de educación superior. El tercero habla sobre la cultura, la creación de esta nueva institución que se denomina Secretaría de Cultura y que es revisada, es puesta bajo la lupa para ver cuáles son sus condiciones y características. Y el último trabajo contenido es aquí, tiene que ver con una de los asuntos que adquirió mucha relevancia, digamos, a partir de este siglo, que es la responsabilidad de las autoridades de mostrarnos su quehacer, ¿no? Y esto se lleva a cabo a través de una institución autónoma, que es antes el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, y el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y ahí son dos personas que son parte digamos, del personal de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. Empiezo con el trabajo que mencioné en primer lugar, el de Everardo Chapa. Yo creo que le pediría en todo caso a él que nos comentara su propio trabajo. Sería lo más sensato. Solo quiero referir la importancia de la colaboración cuando se da en las condiciones más pertinentes posibles de la colaboración entre el ámbito empresarial, el ámbito de la iniciativa privada con las autoridades gubernamentales. De tal manera que en muchas ocasiones ha estado en el ojo del huracán este tipo de vínculos, pero me parece que son fundamentales para lograr impulsar cierto tipo de áreas, por ejemplo, en el terreno de la infraestructura, ¿no? No digo más y sí le pediría a nuestro anfitrión, al doctor Everardo Chapa, que comente al respecto. Claro, doctor. Sí, de hecho, creo la intención con ese capítulo, como mi contribución al libro, pues es echar primero un vistazo de cómo opera esa relación digamos, intersectorial entre el gobierno y la iniciativa privada, involucrando también a terceros actores como vigilantes de estas relaciones, que por lo general se forman cuando hay interés en desarrollar proyectos
o megaproyectos de infraestructura, ¿no? Que han estado también en el ojo del huracán por ahí en algunos casos, como lo es actualmente el Tren Maya, los aeropuertos y no se diga los desarrollos carreteros, ¿no? Entonces, digamos, estas asociaciones público-privadas, como usted bien menciona en el libro, no son algo nuevo, simplemente que se van configurando de acuerdo a las formas en las que actualmente se manejan en todo el mundo, ¿no? Digamos, no podemos concebir la realización de una obra de infraestructura si no es por la colaboración entre gobierno y empresas. Pero digamos que desde finales de los 90 y hasta la fecha, pues se ha ido configurando mundialmente una forma de llamarle a esas relaciones que son las asociaciones público-privadas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema general del libro? Pues es que de repente hay la lógica en la relación es lo que no es tan obvio de repente, ¿no? Nosotros asumimos que hay una relación muy lineal entre la contratación por parte del gobierno de empresas privadas para que se haga cierta obra. Sin embargo, hay compromisos que pueden llegar a romperse por la lógica de la propia relación, ¿no? Conductas oportunistas, conveniencias políticas, e incluso el beneficio social que atraen esas obras a la ciudadanía, todo eso juega o entra en juego para definir el rumbo de cierta asociación, ¿no? Pero no deja de ser un instrumento que a los ojos de los gobiernos puede resultar conveniente o no, de acuerdo a también a los intereses políticos, ¿no? Lo cierto es que se han popularizado estas formas de hacer infraestructura y que, pero que de repente han resultado no tan exitosas como sus pioneros habían pues, previsto, ¿no? Hay muchas fallas, tal cual sucede con el cambio de los gobiernos, las asociaciones público-privadas, pues forzosamente tendrán algún punto donde fallan, ¿no? Algún aspecto donde no son lo que se anunciaba, y pues hay que ser conscientes de ello. Entonces, no se postulan como un instrumento infalible, pero sí como una opción de los gobiernos para amortiguar sus finanzas y lograr aquello que prometieron, ¿no? Que como usted bien decía, forman parte de esas promesas que en un proyecto de gobierno se presenta en épocas de campaña, pero que pues idealmente buscan consistencia con lo que es un proyecto ya de gobierno. Entonces, es un poco hablar de esa relación, de la lógica de la relación entre las partes que conforman una asociación pública, público-privada y reconocer que también tienen fallos y que son objeto de pues de la incertidumbre que les rodea. Entonces, de eso va más o menos ese capítulo. Y bueno, ya usted le cedo la palabra para que nos comente un poco más del resto. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que quiero añadir al respecto es el título de este trabajo. Se llama Encrucijada a la Mexicana, las asociaciones público-privadas en una era de austeridad. Es interesante el título porque una de las cosas que queda claro es que los gobiernos no dejan de ejercer presupuesto público, ¿no? El asunto es el sello que traten de imprimirle. Entonces, el cierre del título es significativo en ese sentido, de tal forma que eso también, insisto, resulta en un factor que le genera atractivo, ¿no? A una obra. Yo considero que esta curiosidad que le genera revisar este desempeño gubernamental en una propia condición que se ha impuesto el gobierno, pues vale la pena mirarlo con detenimiento a ver hasta qué grado está efectivamente realizándose esta cuestión. Bueno, me refiero a los otros tres trabajos de forma breve. El primero, les decía yo, tiene que ver con el asunto de la cultura. Ese trabajo lo escribe nuestro amigo Juan Rogelio Ramírez Paredes, y lo que él tiene también es una inquietud que es, por supuesto, válida
en términos analíticos respecto a las posibilidades reales que tiene una nueva institución gubernamental que por supuesto ya tenía antecedentes en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en el CENCA, y hay, digamos, subirlo de jerarquía, ¿no? Hay una decisión gubernamental de pasarla de un consejo a convertirla en una Secretaría de Estado. El asunto que resulta relevante es cuál es la viabilidad que tiene efectivamente esta nueva institución para cumplir con las tareas de la promoción, la promoción y la difusión de la cultura. Esa es una inquietud que nos va a manifestar el autor, sobre todo dadas las condiciones en las que se ha creado. Justo me parece que vale la pena destacar el tránsito que siempre, el difícil tránsito que siempre supone la reconfiguración de una institución. Nosotros podemos suponer que este es un paso casi automático, como un parto, ¿no? Pero sabemos inclusive que los partos de cualquier especie animal pueden entrañar riesgos de diversa índole. Aquí no es el asunto simple de decir, bueno, ya nos fuimos de un consejo a una Secretaría de Estado. Entonces, eso le genera preocupación y hace una serie de planteamientos críticos, Juan Rogelio, con respecto a esto, de tal forma que no deja de ser relevante también la importancia de la cultura en nuestro país. Sabemos que la riqueza y la diversidad que existe, no solo en el plano de las diferencias que existen regionalmente en nuestro país, ¿no? Sino también todo lo que implica la producción artística propiamente dicho, ¿no? Que esto esté implicado en la cultura, el asunto del teatro, el asunto de la escritura, el asunto de la producción cinematográfica, la promoción de nuevos artistas en todos los diferentes ámbitos de música, etcétera, etcétera. De tal forma que la inquietud de Juan Rogelio es, ver qué está ocurriendo con este tránsito. Me parece que a partir del momento que se crea esta secretaría, ya han transcurrido de allá para acá casi 4 años y es necesario volver la mirada para ver si siguen, digamos, apareciendo esos aspectos que al autor le parecen, digamos, motivo de preocupación o si se ha avanzado en términos positivos en la reconfiguración del CENCA a esta nueva institución de cultura. Así que ese es el trabajo de Juan Rogelio. El otro corresponde a Norma Rondero López, y ella también tiene una perspectiva que es crítica, no es una perspectiva que sea condescendiente de ninguna manera, y ella como estudiosa, con muchos años de experiencia en relación con la investigación en el subsistema de educación superior, pues tiene una buena serie de elementos para cuestionar lo que se presentó en el origen y lo que está ocurriendo en el momento actual con la educación superior. Ella titula su trabajo La política gubernamental para la educación superior, divergencia entre los programas y las acciones. No, otra vez, si ustedes se dan cuenta, no hay condescendencia. Lo que se está haciendo es un trabajo que pone en cuestión, estrictamente hablando, lo que se ha propuesto en el contenido programático del trabajo de este gobierno y lo que está llevando realmente a la práctica. Es este asunto de la congruencia entre la racionalidad. Sabemos que la racionalidad supone un ejercicio práctico, supone acción. Y entonces lo que la autora encuentra es que hay también una serie de elementos que mueven la preocupación más por una tensión desmedida, una tensión excesiva, que a la falta de atención cuidadosa. Es decir, lo que nos va a plantear el texto para ser puntual en este sentido es un descuido, ¿no? Se está descuidando, digamos, la relevancia de este subsector del sistema educativo, y esto conduce a la autora a poner, digamos, a poner las alarmas sobre lo que está haciéndose. En este punto, entonces, pues, digamos, las personas interesadas en este subsistema específicamente pueden encontrar aquí una serie de elementos analíticos que están colocando, insisto, en tela de juicio lo que se ha propuesto programáticamente para el sector.
Esa sería la contribución de Norma Rondero López. Y la última contribución es la de Israel Cruz Vadillo y Diego Daniel Cárdenas de la O. Ellos también, bueno, el doctor Israel Cruz Vadillo también es miembro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y miembro del área académica de Ciencia Política y Administración Pública. Y Diego Cárdenas de la O ha sido un doctorante exitoso en el programa de posgrado de políticas públicas, en el doctorado de políticas públicas. Y ellos presentan un trabajo sobre racionalidad de gobierno en la reforma política de la transparencia. Caso de estudio del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Una de las cosas que quiero resaltar en relación con esto es el grado de conocimiento y la experticia de Diego Cárdenas de la O. O sea, él no llegó como un estudiante sin conocimiento, sin formación en el tema. Él ya tenía una larga trayectoria en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, no sé si es el nombre correcto, y sabía sabía, digamos, la configuración interna de este tipo de instituciones. De tal forma que lo que hizo con el trabajo de acompañamiento del doctor Cruz Vadillo fue elaborar una tesis que por supuesto no es sobre este tema, ¿no? La tesis es una temática distinta, pero esto les ha permitido a ellos poner su mirada en la actuación del Instituto Federal, lo voy a denominar de esa manera, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y lo que les parece que resulta relevante es hasta qué grado, digamos, el tránsito de Instituto Federal a Instituto Nacional ha resultado benéfico, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Y la otra cuestión que no pierden de vista es que las instituciones autónomas se han visto en los últimos tiempos sujetas a un escrutinio y a un cuestionamiento bastante fuerte por parte del gobierno actual. De tal manera que eso es, digamos, algo que vale la pena tomar en consideración y que ha sido digamos, objeto también de atención por parte de los autores. Eso es lo que cierra nuestro libro y de manera general yo puedo plantearles que nuestro trabajo puede ser relevante para las personas que tengan interés en este tipo de temáticas. Perfecto, profe. Pues yo rescataría de todo lo que nos ha comentado, que el libro eh, es muy honesto en la neutralidad con la que se elabora, ¿no? Y me refiero con honestidad a que no tiene un sesgo y que esto explica mucho de los cambios que surgen en momentos de alternancia, como es el caso en México a partir del 2018, ¿no? Creo que sea 2018 o 2024 o incluso 2012, puede tener sentido lo que en este libro se narra. Ahora, creo que precisamente hablando de México, el 2018 representa un parteaguas en el cambio de dinámica del gobierno. Deja de ser un gobierno que busca únicamente timonear lo que se venía haciendo en un pasado por intentar lograr esa transformación que tanto se ofreció en campaña, ¿no? De eso que hablábamos anteriormente, como un proyecto de gobierno para pasar digo, un proyecto en campaña para pasar a un proyecto de gobierno. Y digo, faltarán muchos temas, sectores o casos precisos como para abarcar toda una discusión en torno a la racionalidad y cambio institucional en México, ¿no? Se vienen procesos no sé si llamarles grandes, polémicos, que darán mucho de qué decir, ¿no? O de qué hablar, pero ciertamente no serán fáciles. Entonces, en ese sentido, ya para cerrar, me gustaría preguntarle un par de cosas. La primera es, ¿cuál es la agenda que sigue en la investigación o en la discusión de lo que se aborda en el libro? ¿Qué nos esperaría por encontrar
si es que existiera una secuela, una obra secuencial de este libro, qué viene por abordarse desde la visión o desde la perspectiva académica. Y dos, claramente, dónde se puede consultar el libro, en lo que yo también, pues, proyecto la portada para que sea reconocido en caso de que se tenga acceso a él. ¿Qué sigue en esta agenda Sí, de investigación y de discusión en torno a la racionalidad del gobierno y dónde podemos consultar esta obra? bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros estamos trabajando sobre un evento, apenas se está viendo la primera luz, no es algo que no estaba considerado hasta hace unos días. Les voy a platicar por qué, porque la semana pasada hicimos un seminario relativo a la acción social. Ahora sí, en el tema de lo social de de estos gobiernos. Faltan muchas cosas. Fue otra vez una mirada sin el espectro completo, es decir, sin personas que atendieran de manera específica cierto tipo de temáticas. Y ahí se quedó. No tiene nada que ver, bueno, tiene que ver y no tiene que ver con esto. Lo que va a ocurrir es que vamos a convocar otra vez a un evento que hemos denominado tentativamente la acción de gobierno y las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, ya por lo menos tenemos el nombre, sabemos cómo se va a llamar. Por supuesto, en el transcurso, el devenir del tiempo puede modificarse, pero el sentido de este título es que pensamos convocar a especialistas de todo tipo de temas. No estamos cerrándolo. Otra vez les decía yo, ya trabajamos sobre el ámbito de la acción social propiamente dicho, sin ser tampoco profundos, digamos, ¿no? Ha sido un abordaje en buena medida hasta superficial. Sí se toman temas específicos insisto, se asocian con esto, con cuestiones de salud, un poco con cuestiones de educación, con cuestiones del comportamiento del federalismo a partir de la creación de una figura novedosa, digamos, con este gobierno, que es estos, eh, eh, ¿cómo le llaman? Delegados federales para programas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, han sido los temas de esto, pero ahora vamos ya justamente en respuesta a la pregunta planteada, vamos a avanzar en ese terreno. Así que en un plazo, eh, espero relativamente corto, mediano, puede ser, no lo tengo preciso, vamos a convocar ese evento. Esto va a suponer también, por supuesto, buscar el compromiso de las autoridades de la institución a la que estoy adscrito, a la que pertenezco, la Autónoma Metropolitana, el Departamento de Administración, la publicación de una siguiente obra que nos exprese esto y nos permita seguir exponiendo lo que nosotros reflexionamos y analizamos en relación con el quehacer del gobierno. De tal manera que esa es la hoja de ruta Perfecto. que vamos a tener. ¿Y dónde podemos Sí, mientras conseguir bueno, miren, siempre ha ocurrido que la Universidad Autónoma Metropolitana eh, está presente en la Feria del Libro, en la FIL de la Universidad Autónoma Metropolitana cada año. O sea, ustedes con toda certeza van a poder acudir al stand de la Universidad Autónoma Metropolitana en la FIL y ahí van a encontrar la obra. La otra opción, en caso de que no ocurriera, pueden dirigirse a mí mismo, yo les doy la orientación. Esto es una publicación de la sección editorial, para darles la referencia formal completa, es la sección editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy han cambiado al responsable por un asunto de procesos de gestión que se llevan regularmente en la institución nuestra, y ahí se puede procesar la adquisición de esta obra. No tengo los datos, es una omisión de mi parte, pero a través mía, a través de mi contacto, puede obtenerse el acceso a esta obra. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues no me resta más que agradecerle, doctor, la intervención y la presentación del libro. Creo
queda muy claro, digo, motivando un poco la lectura de esta obra y pues ojalá que la agenda y los trabajos que componen la discusión de estos temas pues siga en curso. Y bueno, pues para que también se animen a consultar el libro y participar de los foros y demás que exista en torno a este tema de racionalidad y cambio institucional en México. Le agradezco mucho, doctor, y pues estamos pendientes de lo que siga. Al contrario, muchas gracias por la invitación para participar en este evento de presentación y bueno, espero que la Feria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sea un éxito y vaya creciendo como lo ha hecho año con año. Muchas gracias. Gracias.